Muy bien. Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señor Valiente, por sus explicaciones. Nos sumamos a la petición de transparencia que ha formulado Ciudadanos, sobre todo en lo que se refiere a las actas. Y, bueno, dejaremos para el siguiente pleno el guirigay que tienen montado en los distritos con las denominaciones de calles y esa desautorización continua del propio comisionado. También recordar que apoyamos incondicionalmente la plaza de Arturo Barea. Nosotros somos así. Reconocemos el mérito de las personas por encima de sus ideologías. Yo quiero recordar lo que hace un año sucedió en esta ciudad, cómo la opinión pública asistió estremecida a la retirada en el cementerio de Carabanchel por parte del Gobierno municipal de la placa en recuerdo de 8 carmelitas fusilados durante la persecución religiosa de 1936. Aquel atropello fue justificado como una decisión tomada en aplicación de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Este caso y muchos otros demuestran, por desgracia, que es una ley que está sirviendo de coartada a manifestaciones y actuaciones que incitan al odio y al enfrentamiento entre españoles. Y además, bajo la excusa del muy bien intencionado, muy loable y muy necesario reconocimiento a quienes fueron víctimas precisamente de ese odio y ese enfrentamiento hace más de 80 años, lo que hace aún más espeluznante esta excusa. Reconocimiento de las víctimas de la guerra y la dictadura, que es lo que, por otro lado, habían venido haciendo todos los gobiernos sin distinción desde 1978. Y lo más sorprendente es que, en algunos casos, los partidos de izquierda impidieron que la Ley de Memoria Histórica sirviera para mejorar las reparaciones ya reconocidas a las víctimas. Así sucedió cuando el PP, en la tramitación de la ley, propuso aumentar las indemnizaciones a los presos del franquismo. Aún hoy cuesta creer lo que pasó. Los partidos que se dicen antifranquistas rechazaron nuestra enmienda y los presos del franquismo se quedaron sin la mejora de su indemnización que pedimos desde el Partido Popular. Ya ven qué cosas. Claro que queda camino que recorrer en la reparación a las víctimas. A este grupo nos habrán escuchado la primera, nuestra portavoz Esperanza Aguirre, apoyar la búsqueda de exhumación de restos de víctimas, pero de todas las víctimas. Recuerden, por poner un ejemplo, que de las 7 grandes fosas de Paracuellos solo una está excavada. Las cunetas todavía hoy no son solo las de un bando. La realidad ha demostrado, desgraciadamente, que la Ley de Memoria Histórica es parte de ese «nos conviene que haya tensión» del señor Rodríguez Zapatero y de ese «tenemos que cavar trincheras en la sociedad civil» de Pablo Iglesias. Por cierto, que si hubiera estado de verdad en una trinchera, Pablo Iglesias jamás animaría a cavarlas en ningún sitio. Y si hay una lección que debemos tener aprendida de los trágicos fracasos de nuestra nación, es la de evitar a toda costa entrar en el juego de las profecías autocumplidas a cuenta de la supuesta división irreconciliable entre los españoles. La sociedad española, por fin, de una vez por todas, ya no está para revoluciones, ni pendientes ni no pendientes. Y al repasar la lista de lugares de la memoria propuestos por el comisionado, es difícil no hacerse preguntas. ¿Están todas las memorias personales y familiares de los madrileños reflejadas en este mapa del dolor, de la guerra y la dictadura? Evidentemente no. ¿Tiene este ayuntamiento la intención de convertirse en un Funes el Memorioso que todo lo recuerde? Evidentemente no. Y una vez asumido esto, la pregunta que se hacen entonces cada vez más madrileños es ¿por qué tenemos que estar recomponiendo en este pleno el rompecabezas imposible de la guerra de hace 80 años cuando los ciudadanos nos demandan soluciones posibles a sus 1000 quebraderos de cabeza presentes y diarios? En todo caso, para hacer ese rompecabezas, primero tendremos que buscar las piezas. Tendremos que ir a por los últimos datos documentados por los historiadores. El hispanista Julio Ruiz, por cierto, bisnieto de un republicano fusilado, ha contabilizado en Madrid provincia un mínimo de 3.113 ejecuciones por parte del bando franquista entre 1939 y 1944, los años más despiadados de la represión de los vencedores. Pero según el propio Julio Ruiz y otros historiadores, la cifra de ejecuciones del franquismo es superada en al menos una proporción de 2:1 por los fusilamientos en el Madrid republicano durante los 3 años de guerra civil. No se trata, señores, de relativizar una violencia respecto a otra, de ninguna manera, que nadie se confunda. Todo ese ingente caudal de violencia del antes, el durante y el después de la guerra nos conmueve a todos, pero a la vez nos emplaza a reivindicar el respeto a la memoria personal y familiar de todos los madrileños. Y ese respeto solo se consigue respetando la verdad histórica. La memoria histórica no hace una cosa ni la otra. Tiene muy poco que ver con recordar, ese verbo sagrado que decía Jorge Luis Borges, y mucho que ver con reescribir y manipular la historia contando, silenciando lo que conviene.
Por mucha buena voluntad que le esté poniendo el comisionado, en los 15 lugares propuestos, 2 hacen mención a la represión frente populista, 6 a la represión franquista y 3 a ambas, sin olvidar que se cita el Cementerio del Este como lugar de fusilamientos en la posguerra, cuando lo fue también en la guerra. El informe pasa de puntillas por la persecución religiosa y propone únicamente poner una placa de momento en la Colegiata de San Isidro porque fue quemada en la guerra. Y eso que en la diócesis de Madrid-Alcalá hubo cerca de 600 religiosos y religiosas asesinados y medio centenar de iglesias y conventos quemados y saqueados en 1936. Nos preguntamos si no cabe recordar que en la antigua Casa de Fieras del Retiro se arrojó vivos a los leones para que los devoraran a varios madrileños por el solo hecho de ser católicos, como el caso de Alfonso Muñoz Tejada, padre de un párroco de Chamberí recientemente fallecido y por cuya necrológica hemos conocido el suceso la semana pasada. En Retiro, sin ir más lejos, estaba la checa del Ateneo Libertario, una de las cerca de 350 que existieron en todo Madrid, según un último listado recogido por el comisionado de un grupo de historiadores encabezado por el profesor Alfonso Bullón. Checas controladas por militantes de partidos y sindicatos del Frente Popular, muchas de ellas por los socialistas, y se propone de momento poner una placa en solo una de ellas, la checa de Fomento de Bellas Artes. Bien es cierto que es la madre de todas las checas, porque era la más poderosa de las que, como reconoce el comisionado, controlaba el Gobierno republicano a través de su Dirección General de Seguridad, lo que desmiente ese tópico de que el terror desatado en la zona gubernamental fue solo obra de milicias descontroladas. El comisionado propone como lugares de la memoria las cárceles de la represión franquista, con su carga de tortura, de procesos sin garantía y ejecuciones, pero también hace bien en señalar que en la guerra salieron de ella los más de 3.000 presos asesinados en Paracuellos, Torrejón y Aravaca. Se ha quedado en el tintero la cárcel de San Antón, en la calle Hortaleza, de la que salieron Muñoz Seca y sus compañeros hacia Paracuellos. En San Antón estuvieron también presos, por cierto, brigadistas internacionales acusados de deserción. Fueron reclutados por sus partidos comunistas por un periodo de solo 3 meses y, cuando terminado ese plazo, quisieron volver a sus países, se lo prohibieron las autoridades republicanas. Ya ven, los voluntarios de la libertad lo primero que hacían en la España republicana era perder la suya. No será, por supuesto, a estos brigadistas internacionales a quienes han dedicado ustedes el jardín de Vicálvaro, asumido por el comisionado, aunque es un claro incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, como tampoco estará dedicado, supongo, a los miles de reclutas españoles llevados a combatir a la fuerza con los voluntarios extranjeros. Y eso que sumaron a partir de 1937, fíjense ustedes, 2/3 de los efectivos de las brigadas internacionales. ¿No se merecerían también una placa en ese jardín de las brigadas internacionales de Vicálvaro? ¿O es que por ser simples reclutas resultan demasiado desmitificadores? En fin, el informe también pasa de puntillas sobre los combates entre comunistas y restos de fuerzas frente populistas a raíz del golpe del coronel Casado contra Negrín en marzo de 1939, que dejaron centenares de muertos en Madrid. Se cita el búnker del Capricho, pero se olvida que allí fueron detenidos 3 tenientes coroneles del ejército republicano fusilados esos días por los comunistas en el Pardo. Se propone el nombre de Arco de la Memoria para el de Moncloa, ya propusimos nosotros el nombre de Arco de la Concordia. A lo mejor sería bueno recordar precisamente el acto de concordia protagonizado por cerca de centenares de combatientes de unas y otras trincheras allí cerca, en plena guerra, en el sector del Puente de los Franceses, el 1 de junio de 1937, españoles que dejaron de ser enemigos por unos momentos para abrazarse, charlar, beber y fumar juntos, como en las treguas de Navidad en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Hoy en este frente somos todos hermanos, bebiendo una botella de coñac con los camaradas que tan buenos son, escribió uno de estos soldados a su novia. El camino de la concordia, en fin, se titula precisamente un libro de memorias de Gabriel Elorriaga, padre de nuestra compañera Beatriz. Aprovecho que se cita la cárcel de Carabanchel para recordar que en 1956 el franquismo le tuvo preso en ella junto con José María Ruiz Gallardón, padre del alcalde, Fernando Sánchez Dragó, Enrique Mújica, Ramón Tamames, Javier Pradera, José Luis Avellán y otros por haber organizado las primeras revueltas estudiantiles contra la dictadura. En fin, termino con el recuerdo de todos ellos y de todos los que lucharon por nuestra libertad y nuestra democracia. Y aquí, señora alcaldesa, queremos tener desde el Grupo Popular un recuerdo muy especial para los abogados laboralistas de Atocha, para quienes se ha solicitado una calle
solicitud a la que se ha sumado nuestra portavoz Esperanza Aguirre en nombre de nuestro grupo municipal. Y en este recuerdo hacia sus compañeros, señora alcaldesa, y tenemos también muy presente a la señora Sauquillo, queremos recoger también a todas las víctimas del terrorismo y a todos los que supieron construir los cimientos de nuestra libertad y nuestra democracia. Son, sin ninguna duda, nuestros auténticos referentes, los que hicieron posible que hoy podamos debatir hoy aquí libremente, incluso acerca de un pasado de división afortunadamente lejano sobre el que la historia, con el adiós de sus últimos supervivientes, está a punto de cerrarse para siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias.